No sé qué sea más ruin y miserable, si la declaración de Gatell de esta narrativa golpista, porque las madres y padres de niños mexicanos con cáncer se quejan de que no hay medicamentos para sus niños. No sé qué sea peor, si esta estúpida declaración ruin, sin ningún grado de humanidad, o quienes lo están entrevistando como cómplices, diciendo, sí, claro, sí, claro. La narrativa es muy sencilla y yo te choco con la realidad. En México hay un desabasto de medicamentos. Hay un desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Lo que dice el subsecretario de la Secretaría de Salud es simple y sencillamente una muestra más de su falta de categoría, de su falta de humanidad. Fracasó rotundamente con la pandemia y ahora esta declaración es como para largarse, es como para irse, es como para decir, estoy hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Según la narrativa de Gatell, estos son los golpistas. Madres mexicanas, en este caso de Veracruz, con unos cartelones quejándose de que sus hijos, niños con cáncer, no tienen medicamento. Esto, para Gatell, es una narrativa golpista. Voy a dar otras cifras. Las cifras oficiales, las del gobierno de México. Como pueden ver, aquí dice Gobierno de México y aquí dice Cáncer Infantil de México. Me voy a remitir a estas cifras del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, publicadas el 15 de abril de 2019. Aquí hablan del panorama nacional. En México, de acuerdo con las proyecciones de la población del Consejo Nacional de Población, hasta 2018, la población de niños y adolescentes entre 0 y 19 años fue de más de 44 millones. De esos 44 millones de niños y adolescentes entre 0 y 19 años, 26 millones no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Y esto lo dice el gobierno. Lo anterior resulta preocupante debido a que el cáncer es una enfermedad costosa que ocasiona un gasto de bolsillo considerable en la familia de los pacientes y puede condicionar cierto grado de empobrecimiento. Aquí nos presentan ya gráficas del registro de cáncer en niños y adolescentes, donde se señala que las tasas de incidencia por millón hasta 2017 a nivel nacional fueron de prácticamente 90. Ahí están los datos, ahí los pueden consultar, vienen diferentes cifras, diferentes referencias. Pero no solamente los niños con cáncer, resulta que entre 2015 y 2020 el porcentaje de mexicanos sin acceso a servicios de salud creció de 16 a 21% según Coneval, lo que se traduce en que 1 de cada 5 mexicanos carece de un lugar en donde acudir cuando se enferma o sufre un accidente. Estas son las cifras oficiales. Este es el tema. El tema es que en México hay un desabasto de medicamentos. Puedes culpar a la pandemia, a los malditos laboratorios, o simple y sencillamente al mal manejo de este gobierno. El tema, más allá de otra cosa, nos remite a la falta de sensibilidad tan elemental, sobre todo cuando estamos hablando de alguien que es subsecretario de la Secretaría de Salud, que es capaz de festejar con mariachis cuando ya no va a dar conferencias sobre COVID, que es capaz de irse por lo menos 2 veces de vacaciones
cuando nos pedía que nos quedáramos en casa y la pandemia iba creciendo. Ese ser humano ruin y miserable ahora sale con esta narrativa golpista. En México no puede haber golpes de Estado, Gatell. No seas estúpido, porque el ejército come de la mano, porque los medios comen de la mano del gobierno, porque los empresarios comen de la mano del gobierno, porque no hay oposición. En México, Gatell, por si no te has dado cuenta, vivimos en una democracia y ninguno de nosotros, ni a favor ni en contra de este gobierno, va a permitir cualquier afán golpista de quien sea. Esa narrativa es una narrativa cobarde, es una narrativa inútil, es una narrativa de perdedores como tú, Gatell. La verdadera narrativa es la realidad y yo te choco con la realidad. En México, los niños que tienen cáncer tienen un desabasto de medicamentos. Ya lo dije en otras ocasiones, después de esto no puede haber nada peor, pero no puede haber nada peor, no solamente con el desabasto, que como sea en algún momento puede solucionarse, o con más dinero, o con negociar, o con yo que sé qué. El problema es la mentalidad de este ruin, de este miserable, que tiene que largarse. Fracasó con la pandemia y ahora nos sale con esta narrativa estúpida. Aquel que piense o le dé la razón a Gatell, como estos que lo entrevistaron, no tienen un gramo de humanidad, y la humanidad no la venden en las tiendas, hay que tenerla. Este hombre no la tiene, es un lambiscón, es un miserable, es un hijo de la tiznada, para que me entiendas, y no podemos permitir que ese hijo de la tiznada esté a cargo de la subsecretaría, de la Secretaría de Salud. Si él cree que hay una narrativa golpista, que se largue a su casa. No lo queremos en la Secretaría de Salud. Ya estoy hasta la M, hasta la madre de soportar esta clase de funcionarios inútiles, lambiscones, solapados por un presidente que ni siquiera es capaz de surtir medicamentos a los niños con cáncer. No puede haber nada peor que eso.